Bienvenidos a Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. En este espacio vas a poder encontrar información de calidad sobre salud y bienestar, con una mirada sensible y humana. Junto a la reconocida periodista Claudia García, exploraremos temáticas de interés general en entrevistas junto a distintos profesionales. Te invitamos a escucharnos. Capítulo 4. La fertilidad. ¿Cómo están? Un placer saludarlos como siempre. Estamos en el mes de la fertilidad. Puntualmente el 4 de junio es el Día Internacional de los Cuidados de la Fertilidad. Pero vamos a hablar de infertilidad, porque en definitiva son las circunstancias que más atraviesan las parejas cuando están buscando, concebir. Y también vamos a hablar de la infertilidad en el marco de la diversidad, que es un tema también que a veces no se asocia mucho, y cuando hablamos de parejas estamos pensando siempre en la pareja heterosexual, pero debemos pensar también en las mamás que están solas o las mujeres que están solas, en los hombres también, que muchas veces pueden plantearse en otros contextos querer ser papás o ser mamá en este caso. Estamos con mucho gusto recibiendo a la psicóloga coordinadora de la Policlínica de Fertilidad del Círculo Católico, Jenny Stiglitz, diplomada en reproducción asistida. Gracias por acompañarnos en este ratito acá a hablar de salud. Un placer, muchas gracias por la invitación. Vamos a decir que la Policlínica de Fertilidad es un brazo ejecutor del Departamento de Salud Mental del Círculo, y también destacar que no es muy común en el mutualismo que exista un espacio para atender los problemas de fertilidad o infertilidad, ¿no? Cuando se habla de una policlínica especializada. Exacto, es un gran diferencial que tiene el Círculo Católico, esta policlínica, que van a ser ahora aproximadamente 2 años que está en funcionamiento, y realmente que hayan pensado en tener este espacio es algo maravilloso. Bueno, por algo se pensó. Exacto. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde había una falencia? Exacto. En la atención? ¿Qué es lo que detectaron? Como para pensar en darle energía a un espacio de estas características. Bien, bueno, primero está buenísimo toda la introducción que existe. Creo que está bueno que hablemos de fertilidad y de infertilidad, ¿no? Porque por ahí vamos a abarcar diferentes tipos de familias, que es un poco la idea. Y en realidad esto tiene que ver con algo que está pasando en la actualidad, en este último tiempo, y es que la maternidad y la paternidad llegó también en otro momento, ¿no? Hay un cambio a nivel social, un cambio de paradigma que trae un poco todo esta posibilidad que tiene el Círculo Católico de poder tener este espacio. Por un lado, es importante saber de que 1 de cada 6 personas o parejas va a ser diagnosticada con este diagnóstico, valga la redundancia. ¿Esa es la prevalencia en el Uruguay? La prevalencia a nivel mundial. Digamos, es representativo de lo que pasa en nuestro país. Sí, estamos hablando más o menos de un 20% más o menos de la población mundial. Es mucho. Es mucho, y esto es algo que en realidad se continúa dando debido a un fenómeno que tiene que ver también con el cambio de la mujer a nivel social también, ¿no? El estrés. Un rol más activo también de la mujer, ¿no? Que ocupa otros lugares. Tiene más que ver en realidad también un poquito con eso. Así que es algo de lo cual tenemos que ser conscientes y hablar. La infertilidad es un diagnóstico reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y más allá que acá vamos a hablar también de fertilidad, también está bueno hablar un poquito también de este diagnóstico. La infertilidad tiene una prevalencia en un 30% un factor masculino, en un 30% un factor femenino, un 30% de causa mixta, y también ahí hay un porcentaje que es sin causa aparente. Socialmente tenemos como esta idea establecida de que la infertilidad viene por la mujer, y sí es verdad de que la edad de la mujer es algo muy significativo en el diagnóstico, pero no es lo único. También es importante la evaluación de la pareja integral. Me contabas hace un ratito, y esto fuera, pero lo integro a esta charla, que mayoritariamente las pacientes que vienen son mujeres. ¿Y cuál es tu trabajo específicamente como psicóloga en este primer contacto que tenés? ¿Cómo es el trabajo de contención que ustedes realizan? Bien. El objetivo de la policlínica tiene como varias aristas. El principal tiene que ver con el asesoramiento. Muchas veces las personas que llegan a esta policlínica están como bastante perdidas en relación a cuál es el camino que tenemos que seguir. También es importante saber que en Uruguay hay una ley de reproducción asistida que el año pasado cumplió
10 años, y eso hace que la cobertura desde el Fondo Nacional de Recursos, como ente regulador, hace la cobertura de todo lo que son los tratamientos de alta complejidad, y que la mutualista, ¿sí? En este caso estamos hablando del Círculo Católico, cubre todo lo que es la baja complejidad, ¿sí? Inseminación, relaciones programadas, todo está en esa parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la policlínica? Bueno, en primera instancia asesorar. Todas estas cosas que te estoy comentando ahora, por ejemplo, son cosas que generalmente el paciente cuando llega, ¿no? y se ve frente a esta problemática no lo tiene. Entonces es importante que entienda cuáles son los derechos que tiene y cuáles son los lugares a los que puede recurrir. Y esta persona va a ser derivada, en el caso del Círculo, a el médico especialista en reproducción y también a esta policlínica con el fin de poder asesorarlos. Y obviamente se hacen una serie de estudios, que esos estudios son valorados por el médico, y un poquito ahí vamos a saber dónde están parados. ¿Y en qué casos se derivan a la psicoterapia? Bueno, en realidad no es un espacio psicoterapéutico, es un espacio de asesoramiento, ¿no? Obviamente hay cosas que se pueden llegar a ver en ese momento y en ese caso se hace una derivación pertinente, ¿no? El objetivo en realidad que tenemos puramente es asesorar y poder dar herramientas para ver hacia dónde ir y cómo recorrer ese camino. Como ya te decía, hoy en día las personas que más llegan a la consulta son mujeres, ¿no? Esta monoparentalidad que está siendo un gran fenómeno en este momento. De hecho, hay un porcentaje más o menos que se sabe de lo que es el banco de gametos en Uruguay, y más de un 50% de las muestras de semen son de mujeres monoparentales, tienen una sigla, Madres Solteras por Elección, ¿sí? Que llegan a buscar estas muestras. Y bueno, y también son quienes más llegan en este momento, ¿no? Y bueno, y acá vamos a hablar en realidad un poquito de fertilidad, porque la mujer en realidad, ¿no? Viene de este proyecto que por ahí al principio lo más común es que era un proyecto por ahí en compañía, ¿no? Y este compañero por ahí quedó en el camino y se dieron cuenta que este deseo seguía estando un poco ahí, ¿no? Suelen ser mujeres mayores a 37 años. Y bueno, y obviamente se las evalúa y se va viendo cuáles son las etapas un poco que tienen que seguir. En primera instancia, si todo a nivel médico más o menos está bien, suelen ir, ¿no? a un proceso de baja complejidad, pero una de las cosas que hacemos es, bueno, si esto no funciona, ¿no? Hablamos también mucho de lo que son las expectativas en relación a los tratamientos. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Y cómo manejás vos como psicóloga corregir a veces esas expectativas, ¿no? Porque uno muchas veces puede desear o tener un objetivo y de repente orgánicamente o biológicamente no pueden llegar a eso. Exacto. Bueno, es un tema, ¿no? Porque a veces hay una gran diferencia para mí entre por ahí las parejas heterosexuales y otras mujeres que vienen a la consulta, que siempre digo, ¿no? Que vienen en solitario, pero tampoco están solas, porque son mujeres que suelen estar como muy contenidas por su entorno, generalmente. Y por ahí el diagnóstico de infertilidad a veces no aparece de primera, ¿no? Esto de, bueno, vengo porque es el camino, porque necesito un gameto, ¿no? Que claramente yo no tengo y necesito ayuda en relación a esto, y por ahí se empiezan a encontrar con que esto no era tan sencillo como esperábamos, ¿no? Y las expectativas básicamente tienen que ver un poquito con eso, con manejar esa frustración de que a veces las cosas no son tan rápidas como de alguna manera esperábamos, y no existe ningún tratamiento de reproducción asistida que tenga un 100% de posibilidad de éxito. De hecho, es bastante bajo lo que son los tratamientos de baja complejidad. Estamos hablando más o menos de un 20% aproximadamente, más o menos según también las cosas médicas que se ponen en juego en esa paciente. Pero bueno, tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Con manejar un poco esas expectativas. Obviamente el duelo, ¿no? En relación a ese compañero es algo que suele, ¿no? Ponerse sobre la mesa. Generalmente cuando llegan a este espacio ya tienen como un poco trabajado, ¿no? Este duelo de, bueno, este deseo seguía en mí de alguna manera y yo quiero seguir con este proyecto de alguna manera, y entonces llegan a la consulta como bastante esperanzadas, ¿no? Bueno, yo ya tomé esta decisión y a veces las expectativas tienen que ver, bueno, a ver, acomodemos las expectativas a qué cosas pueden pasar en el camino, ¿no? ¿Y qué cosas pasan en el camino? Y en el camino surgen a veces nuevos diagnósticos. En el camino pasamos de un tratamiento de baja complejidad a un tratamiento de alta complejidad. En el camino aparece la donación de gametos, que también está bueno un poco hablar de eso. Al principio por ahí fui, ¿no? Porque lo que necesitaban era otro gameto diferente al que yo tengo, pero por ahí me doy cuenta de que, nada, mi reserva ovárica es baja, o bueno, me encuentro con un diagnóstico poco favorable y tengo que ir a una ovodonación.
Entonces, en el camino surgen muchas cosas, definitivamente. ¿Y cómo se articula una ovodonación? Bueno, una ovodonación, voy a intentar tomar como algunos conceptos claves, es un gran duelo, ¿no? Es un gran duelo, de hecho tiene nombre y apellido ese duelo, se le llama duelo genético. La reproducción asistida, la infertilidad en sí, es un camino que está minado de duelos, ¿no? El duelo por la sexualidad espontánea para tener un hijo que deja de existir, el duelo es la menstruación que llega cada mes, el duelo es un compañero que quería tener y ya no tengo, es un cambio de tratamiento, es un diagnóstico, es un camino que yo diría que está minado de duelos. El duelo genético es uno de los duelos que suele ser más difícil de transitar para los pacientes, lleva un tiempo, ¿no? Y ahí sí muchas veces, por no decir en un 100%, es muy necesario ese espacio psicoterapéutico, en donde trabajar que la maternidad y la paternidad no tiene que ver, ¿no?, con ovocitos o con espermatozoides, sino, ¿no?, con esa crianza, ese concepto, resignificar, ¿no? Hay mucho del ego que se pone en juego cuando pensamos en tener un hijo, ¿no? Ese niño, esa niña que va a tener mis ojos y va a tener mi boca. Y después cuando empezamos a adentrarnos en realidad en el concepto de lo que es la maternidad y la paternidad, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Básicamente. Pero bueno, es un camino que hay que cruzarlo y que es muy importante antes de llegar al proceso médico puramente, ¿no? O sea, el momento en que, bueno, vamos con el médico y vamos a ir a un proceso de alta complejidad o lo que sea, toda esta parte emocional tiene que estar trabajada con anterioridad, ¿no? Claro, es y muy ahí, importante. ahí es donde vos como psicóloga vas surciendo todas estas cuestiones. Exacto. Y acompañando el proceso de las pacientes, ¿no?, que llegan con esa expectativa. Se me ocurre que podrás poner algún ejemplo, porque a veces viste que es lindo en estos espacios poder compartir historias reales de mujeres o de hombres que lo han logrado a pesar de las dificultades, ¿no?, de todos esos duelos que vos estabas describiendo. Totalmente, yo siempre digo lo mismo. Para mí, más allá de este duelo genético que tiene nombre y apellido, lo que se pone en juego son las características de cada uno, ¿no? Y hay personas que tienen mejores herramientas, de alguna forma, para poder surfar esta ola, ¿no? Y hay personas que tienen más dificultades. ¿A qué te referís? ¿A su carácter? ¿A su temperamento? personalidad? Primero, a las creencias que tenemos en relación a la maternidad y la paternidad, a cómo nos sentimos en relación al entorno. Yo creo que acá hay algo clave que es qué tan validante o invalidante es ese entorno también, ¿no? Que juegan un rol muy importante las personas que acompañan a estas parejas, a estas mujeres, ¿no? En relación a cómo ven ese camino que están recorriendo. También, ¿no?, características emocionales que vienen desde antes. Esta persona tenía un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, algún diagnóstico previo. Todas esas cosas se tienen que considerar en un proceso. Y en tu experiencia, comúnmente, ¿cuál es el perfil de estas situaciones? Yo creo que en general el perfil es la necesidad de un tiempo. O sea, estas decisiones necesitan un tiempo de ser maduradas, comprendidas. Un duelo tiene que ver con eso, ¿no? Con volver. Romper las barreras de las creencias. Romper las barreras de las creencias y siempre lo digo, al final del camino no siempre va a haber un sí, ¿no? Al final del camino también puede haber un no. O sea, el recorrer un proceso de ovodonación o espermodonación, hablando más la espermodonación, diría yo, desde el lado de las parejas heterosexuales, porque la espermodonación vivido desde el lado de la monoparentalidad, yo creo que tiene una visión completamente diferente. Pero para atravesar este camino se necesita un tiempo, ¿no? Un tiempo de comprensión, un tiempo de volver a acomodar nuestra mente a esta nueva realidad. Y realmente yo creo que hay personas que tienen las herramientas, ¿no?, como para ver todo esto como una gran oportunidad, que es lo que es una gran oportunidad, pero es muy necesario poder atravesarlo. Y la realidad es que la experiencia también muestra que hay personas que quedan por el camino. Claro, pero es una gran oportunidad que puede no cristalizarse. Totalmente, totalmente. Y en ese momento también hay que tener una contención hacia el paciente. Totalmente, porque bueno, ahí ya estaríamos hablando de un duelo, ¿no? O sea, una no maternidad por circunstancias, ¿no? Hay muchas parejas o personas que quedan por el camino, bueno, justamente porque realmente si el camino no se daba como ellos esperaban,
deciden resignar de alguna manera ese proyecto. Y es también muy doloroso, ¿no? El decir, no, este proyecto yo no lo voy a continuar, este proyecto no lo voy a seguir, sea por una adopción o sea por una donación, una espermodonación, tiene un gran coste a nivel emocional y hay que poder transitar ese camino, ¿no? Esa no, porque bueno, podemos hablar, ¿no?, de la no maternidad por circunstancias. Hay, por suerte, hoy en día, la maternidad, en el caso de las mujeres, es algo que se súper cuestiona. No es que nacemos mujeres, vamos a ser madres, ¿no? Y eso es algo que surge cada vez más, me parece. Pero también está esto otro, que es por circunstancias. Bueno, no fue, ¿no? También están personas que pasan por 10 tratamientos de reproducción asistida. Está el que pasa por uno. Y el que pasa por uno dice, yo ya no quiero más de esto, y eso también está bien. Y también pasa que cuando decís no quiero más de esto, y después de que decís que no querés más de esto, resulta que sucede. ¿Eso está en el terreno de la ficción y la fantasía o verdaderamente ocurre? O sea, hay casos No. Cito mujeres Sí. que de repente Ocurre, no. sueltan y cuando sueltan aparece. Bueno, ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto que estás trayendo, ¿no?, es como bien polémico, ¿no? Porque viene como de alguna manera de la mano con esto de que, ¿no?, de esto que muchas veces dice el entorno, bueno, relájate, no lo pienses tanto. Y es muy polémico, porque no va por ahí en realidad, ¿no? Cuando hay un diagnóstico de infertilidad, ¿no?, trompas que están obstruidas, una reserva ovárica insuficiente, una zoospermia, o sea, hay cosas que suceden en la realidad que no tienen que ver con relajarse, y está bueno que nosotros como sociedad aprendamos a ver esto como una enfermedad, ¿no? Siempre digo, una persona que tiene un diagnóstico, voy a ser bien dura con lo que voy a decir, pero un diagnóstico como cáncer, no le decimos relájate. No le decimos relájate, ¿no? Lo acompañamos, lo abrazamos, mostramos toda nuestra empatía. Yo creo que socialmente nos falta un poquitito eso. Pero en relación a lo que tú decís, que me parece súper interesante, sí es verdad que muchas veces en el camino nos encontramos con sorpresas. Algunas veces me parece que la explicación tiene que ver con algo más bien médico, ¿no? De, por ejemplo, bueno, esa mujer que está hace tantos años consumiendo una determinada medicación o que se regularon valores hormonales, por ejemplo. Sí que lo emocional se pone en juego, pero no tiene que ver con este concepto que a veces tenemos de la persona dejó de pensar. No, y yo creo que a veces... Lo emocional no va a cambiar el diagnóstico, ni lo que te está sucediendo en tu organismo. A ver, lo emocional es una pata muy importante. Yo lo que veo desde la clínica, en realidad, más que nada, tiene que ver con que la vivencia es otra. La persona, al sentirse acompañada, informada y que tenga un espacio como reflexivo en relación al camino que va siguiendo, cambia la vivencia. No pasa esto del dropout. El dropout es cuando el paciente se va del tratamiento porque no lo puede sostener, o porque desde la clínica no lo pudieron sostener, o porque económicamente lo pudieron sostener. Y lo que hace también el espacio psicoterapéutico es que el paciente pueda mantenerse, ¿no?, y que pueda manejar todo ese malestar que genera el estar ahí. Claro, entonces la pregunta sería, ¿cómo nutre el valor emocional al proceso? Lo nutre en un 100%. O sea, yo creo que hay muchas personas que logran permanecer en el camino porque tienen ese espacio y esa contención necesaria para transitar el camino, y tienen este espacio reflexivo de saber hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia dónde quiero ir, qué significado tienen las cosas, cuáles son las expectativas. Yo creo que muchas veces las personas abandonan. Obviamente hay un factor económico. Digo, tenemos una ley que es muy buena, pero es perfectible porque económicamente en realidad, digo, es un sistema de copagos. Hay personas que realmente se quedan fuera del sistema también, ¿no?, por no tener el dinero para un siguiente copago. Claro, porque el Fondo Nacional de Recursos ayuda en ciertas circunstancias, y no a todos se les otorga. O sea, sí, pero no. O sea, un copago cero, son muy poquitas las personas que tienen un copago cero, ¿sí? ¿Cuál sería el perfil de...? Porque en realidad, un poco para, capaz que con esto se esclarece un poquitito la idea, lo que se tiene en cuenta desde el Fondo Nacional de Recursos es el sueldo nominal de la persona o de la pareja, ¿no? Y en función de eso cae en una línea de porcentaje que cubre. Ahí es donde recién te empezás a amparar en el Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, primero estudiamos qué ingresos tengo. Claro, lo que se hace, estamos hablando siempre de la parte de la alta complejidad, ¿sí? Claro. De la FIB. Entonces, ahí en ese caso, sí, se ven el sueldo nominal de la pareja o de la persona. Y ahí, o de la mamá soltera. Exactamente, que sí está amparada por la ley. Ahí va. Y ahí, bueno, no en todos los casos va a ser igual. Eso es lo que hay que entender. No. Y muchas personas a veces quedan por fuera porque son copagos que en realidad no tienen mucho sentido en relación al ingreso a veces que tiene la persona, ¿no? Yo creo que los copagos, sin lugar a dudas, es algo a revisar en nuestra ley.
Ahí está. Hablábamos de la interdisciplina en la policlínica o en esta especialidad, que otras no la tienen, porque hay otras especialidades de la medicina que trabajan, digamos, muy enfocados en el diagnóstico propio de esa especialidad sin interconectarlo con otras especialidades. ¿Cuántas especialidades están en juego en este trabajo interdisciplinario que hacen ahí en la policlínica? Un montón. Andrólogo, endocrinólogo, hematólogo, el psicólogo, el médico especialista, el embriólogo, también es súper importante la parte nutricional. Es un trabajo en equipo permanente para que las personas realmente puedan permanecer en ese proceso de un lugar también de información, de contención. Y fíjate la importancia que tiene desde el punto de vista de la salud mental, como decíamos al inicio. Esta policlínica es un brazo ejecutor de este departamento del Círculo Católico, ¿no? La incidencia de la salud mental, bueno, las tasas de incidencia en la población son elevadísimas. La pandemia dejó una herida bastante gruesa en ese sentido. Y además yo creo que también un poco hay que agradecer a la pandemia el que se hable mucho más ahora de salud mental que antes, ¿no? Totalmente. Y fíjate cómo puede cambiar en la calidad de vida de una persona la frustración de este proceso, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que es un proceso que creo que igual cada vez se está haciendo un poco más visible, ¿no? La vivencia. Bueno, desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana tenemos la Semana de la Fertilidad también, que es ahora dentro de poquito. Todas esas cosas creo que hacen, ¿no?, que haya mucho más conciencia en relación a esto. Y también es importante hablar de un poco, ¿no?, de la diversidad familiar. Es algo también, ¿no?, que traen las técnicas de reproducción asistida, estas mujeres, ¿no?, estas parejas de mujeres. Yo creo que los hombres todavía están muy por fuera, ¿no? Tenemos esto que comentábamos anteriormente del método ROPA, que todavía no está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, que es la recepción de ovocitos por la pareja, que bueno, que es una posibilidad para las mujeres igualitarias, pero todavía están por fuera de la ley. Eso es algo a mejorar, sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas que también hay que mejorar todo lo que es la gestación por sustitución, que en ese caso hablaríamos más de los hombres, ¿no? Que los hombres todavía están como muy fuera de todo esto en Uruguay. Nuestra ley es completamente perfectible. Igual tenemos una ley que es muy buena, pero creo que en la medida, ¿no?, de que sigamos hablando de esta diversidad familiar, esa ley también va a mejorar, ¿no? Hablábamos, bueno, de que cuando se llega a la policlínica, lo que se hace primero que nada es asesorar a los pacientes en todo esto que vos nos estás contando. Y también se les cuenta de sus derechos. Totalmente. Porque me imagino que muchas mujeres, o obviamente hombres también, llegan sin conocerlos. Totalmente, totalmente. O sea, es un mundo nuevo que se hable, que las personas realmente, y es como muy abrumador también, ¿no? Acá en Uruguay hay 3 clínicas, en realidad, que están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública, y una de las cosas que muchas veces no saben las pacientes cuando llegan a la policlínica es que, por ejemplo, al momento de ir a un tratamiento de alta complejidad, pueden elegir el médico que quieran y la clínica que quieran. Eso a veces cuando yo lo digo me quedan mirando, ¿no?, como... Qué bueno esto, no lo sabía, ¿no? Y a veces esa información que parece, ¿no?, muy sencilla, es algo que abre una puerta también, ¿no? Es como muy importante. También, otra cosa que me parece fundamental es que muchas veces llegan tarde a las consultas las personas. Y la realidad es que tenemos una ley que hasta los 39 años puedes presentar una carpeta para tener esa posibilidad de cobertura, y luego de los 39 años esa carpeta ya no se puede presentar, y son cosas que tienen que ver con el derecho del paciente, y esa información muchas veces no está, y es fundamental, ¿no? Fundamental tener la información clara, y el tiempo vale oro muchas veces, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que son los primeros datos que generalmente se le aportan al paciente para saber dónde está parado. O sea que si llegas a los 40 años... Quedaste afuera de la cobertura. Quedaste afuera de la cobertura. De la cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Y eso sí. Casi que el 100% de las personas que van allí a la policlínica desconocen. Mucha gente no lo sabe. Sí. Mucha gente no lo sabe. Hasta que comienza. Pero también lo que pasa es que muchas mujeres también llegan tarde a la consulta, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Yo creo que hay muchas razones. Creo que es como multicausal. Yo creo que hay un mensaje social que a veces es como un poco... que no es claro. Porque yo creo que el rol de la mujer cambió, ¿no? Yo creo que siempre digo lo mismo, nos enseñan a no tener hijos, pero no nos enseñan a tenerlos. O sea, nos falta educación reproductiva. O sea, yo creo que eso es un gran tema. Realmente nos falta educación reproductiva. Piensan las mujeres que
está buenísimo esto de nos desarrollamos profesionalmente, ocupamos lugares, ¿no? Que capaz que años atrás era inimaginable que ocupemos, pero la realidad es que nuestra biología, nuestro reloj biológico, no cambia. Entonces, yo creo que ahí eso es importante tener en cuenta como, ¿no? Bueno, a los 35 años, mi reserva ovárica ya no va a ser la misma, empieza anderimetrio, empieza a bajar y es algo que yo tengo que ser consciente de eso. Y por otro lado, tenemos un mensaje a veces desde los medios masivos de medios masivos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, Pampita, se me viene a la cabeza, una mujer espléndida de 40 años, pero Pampita tuvo que pasar por un tratamiento de reproducción asistida para ser madre a los 40 años, ¿no? A veces, todas estas cosas a veces confunden. Bueno, sí, a los 38 capaz que soy madre. Y a veces las personas no saben ni dónde están paradas porque piensan que solamente tiene que ver con una menstruación que llega cada mes, ¿no? También lo otro que está pasando es esto, ¿no? Esperar a que la persona indicada con la cual yo quiero tener hijos. También hoy en día estamos hablando mucho de lo que es la criopreservación de ovocitos, que tampoco es algo que está cubierto por la ley, solo los casos de oncofertilidad. Y bueno, hay más mujeres criopreservando ovocitos. También hay algunas que van muy tarde a criopreservar ovocitos y ya no tiene mucho sentido. Y la realidad es que es para unos pocos. Es para unos pocos privilegiados, diría yo, porque tienen un costo también muy alto, ¿no? Entonces, hay como muchos mensajes todavía que me parecen como muy confusos y de cosas que no se hablan claramente, que hace que muchas veces las personas lleguen tarde. También esto, ¿no? Que hablábamos hace un ratito atrás de el relájate. No lo pienses tanto, ¿no? Que no. O sea, hay problemas que son reales, ¿no? Y que le pasan a nuestro cuerpo y que la única manera es mediante una intervención médica poder hacer algo. Entonces, mediante esos mensajes pensamos, ¿no? De que, bueno, todavía no voy porque me termino convenciendo de que me tengo que relajar, ¿no? Y que no lo tengo que pensar tanto. Digo, muchas veces, generalmente las personas empiezan a dar cuenta de que esto es un mensaje falso cuando ya se acercan a este mundo y se dan cuenta que hay un problema real para atender, ¿no? Buenísimo. Y la verdad que me parece súper importante quienes estén escuchando este podcast, que piensen que hay un reloj biológico, que no hay que perder el tiempo, que si realmente tenés el objetivo de ser mamá o de ser papá, hay un espacio psicológico pensado para los usuarios y las usuarias en técnicas de reproducción asistida, donde te pueden orientar, donde te pueden acompañar en ese proceso de búsqueda de la maternidad y de la paternidad. Gracias, Jenny, por habernos acompañado. Reiteramos, psicóloga, coordinadora de la Policlínica de Fertilidad del Círculo Católico, una de las pocas mutualistas que está encarando este tema, entendiendo que es una necesidad social, diplomada en reproducción asistida, te va a estar acompañando, si sos del círculo, en este proceso que ojalá sea exitoso. Me parece que está buenísimo también decir que hay un horario. Si te fijas en la web del Círculo, todos los miércoles de 12 a 2 de la tarde, con agenda previa ahí en la sede central, en Minas 1250, esquina Magallanes, en el consultorio 2, y que por dudas podés comunicarte siempre de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde a través del 1870 interno 3150. Y que todas estas consultas son sin costo, es decir, porque la policlínica tengo que pagar aparte. 100% gratuita para el paciente. Los pacientes se pueden acercar la cantidad de veces que sea necesario para hacer consultas, para asesorarse. La idea no es solamente que concurran cuando hay un informe, por ejemplo, para hacer, sino que realmente se apropien de ese espacio y que realmente puedan recurrir las veces que sea necesario. Era la psicóloga coordinadora Jenny Stiglitz, diplomada en reproducción asistida y coordinadora de la Policlínica de Fertilidad. Gracias. Gracias a vos. Gracias por escuchar Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. Esperamos que lo hayas disfrutado y te esperamos en el próximo episodio para seguir conversando sobre salud y bienestar. Círculo Católico, estamos con vos.